Bienvenida compañera, compañero a esta nueva emisión de Alternativas. El Marco Flores, un economista muy distinguido que no requiere presentación, secretario ejecutivo del Foro de Economía, ha tenido la gentileza de aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Marco, y bienvenido. No, el gusto es para mí, Pedro. Muchas gracias por invitarme y por conversar contigo. Tú eres de los economistas de la resistencia, pero además eres un profundo conocedor de los temas económicos, de manera que créeme que tengo mucho gusto de estar aquí compartiendo para compartir algunas reflexiones. Déjame que te ponga en evidencia. Para nuestra audiencia, aunque ustedes no lo crean, Marco fue mi profesor. El problema es que él cada día está más joven y yo cada día estoy más viejito nomás. Pero así fueron las cosas, que quede por ahí están las constancias en algunos archivos de la Universidad Católica. Así es que Claro, aquí nos volvemos, arrieros somos y en el camino nos encontramos, Marco. ¿Vos cómo ves la economía? Porque yo creo que es interesante ubicar que hemos transitado desde distintas posiciones políticas, ideológicas, y sin embargo, cuando yo te oigo coincido en muchísimas de las cosas que planteas, ¿no? Yo creo que es muy importante que en el país se ubique que es posible conversar, discutir, argumentar desde distintas posiciones y que eso no necesariamente implica que nos vamos a descalificar mutuamente, como lastimosamente ha sido la moda con tanto veneno como el que se ha soltado en los últimos años, ¿no? Así es que yo nuevamente te doy la bienvenida y te agradezco el que hayas aceptado la invitación. Además de por las cuestiones técnicas, digamos, que te he visto manejar por el tema de la necesidad de ubicar que este tipo de convergencias, este tipo de tratos entre desiguales, entre gente diversa, es absolutamente, no solamente factible, sino muy saludable. no, ¿Qué nos gracias. cuentas? Vamos a empezar a hablar de nuestras coincidencias. El país está Claro, hecho un desastre. Cuéntanos. solamente una breve. Adelante, Marco. Y bueno, te decía que, o te quería decir que yo no tengo buena memoria para recordar a todos quienes fueron mis alumnos en la Universidad Católica. Comencé muy joven a dar clases en la universidad, es un lindo recuerdo, pero ha sido grato muchas veces encontrarme con personas que me dicen yo fui su alumno. Tengo una vecina que dice que ha sido mi alumna, yo no me acuerdo de ella. Tu caso es diferente porque tú eres una persona muy conocida, igual que Diego Borja. Y claro, tú dices, los economistas tenemos diferencias, yo creo que todos tenemos diferencias, pero lo fundamental es la esencia de lo que se busca y de lo que se quiere hacer, y de cómo se quiere hacer y para quién se quiere hacer. Y creo que eso nos identifica mucho en estas batallas académicas, en procura de entregarle a la gente un análisis y unos instrumentos de análisis que le permitan discernir mejor. Sobre todo en esta época, Pedro, en que, como bien sabes, tenemos problemas muy graves en la economía, problemas que se inician fundamentalmente el año 2017 y, para ser más precisos, al finalizar el año 2017, en que literalmente se entrega el manejo de la economía a las huestes neoliberales que, especialmente durante los gobiernos de los señores Moreno y Lasso, no solamente que dirigieron la economía, sino que tuvieron una enorme trascendencia en muchas cosas en esos gobiernos. Los resultados se han ido proyectando y han continuado hasta este momento. Son 8 años ya de neoliberalismo. Y esos resultados debería decirnos a los ecuatorianos, hombres y mujeres de este país, qué es lo que podemos esperar de continuar con una política económica como la de estos últimos 8 años. Porque esto no es lo que digas tú o lo que diga yo, es la realidad que la gente vive. Son todos los indicadores de la economía ecuatoriana, sociales y económicos, que están en rojo, que siguen en rojo. Y evidentemente los ecuatorianos no podemos seguir viviendo así. Además, Necesitamos... que siguen en rojo a pesar de que los cocinan, ¿no? Porque Así, cambian las claro. metodologías, le suman el número que pensaste, le dividen para dos y le multiplican por cuatro. O sea, no, no. Mira, tú trabajaste en el Banco Central y yo, un poco antes que tú, trabajé en el Banco Central.
desde muy jóvenes, ¿no? Bueno, los estudiantes. Y yo jamás he visto, ni he leído ninguna crítica, ninguna crónica que en estos 95, 97 años del Banco Central, el Banco Central, autoridades del Banco Central, se hayan introducido en la manipulación de cifras y nada más y nada menos que de las cuentas nacionales. Porque el cambio de la metodología, que es un nombre para disfrazar lo que hicieron, te lleva a cosas que, bueno, los estudiantes de economía lo van a entender perfectamente, pero a cosas insólitas, como pasar el año base de golpe y porrazo en una economía con un índice inflacionario muy pequeño por la dolarización y por la caída de la demanda del consumo, pasar el año base de medición, de comparación de los agregados económicos como el PIB, la demanda, el consumo, en fin, del 2007 al año 2018 cuando el Banco Central usualmente lo que hacía era recorrer 6 años cuando había necesidad. Entonces, solamente te menciono algo, se produce un resultado calamitoso entre el año 2000 y el año 2018. A partir del 18 viene el cambio. Y ese resultado calamitoso es que durante todos estos años el PIB real resulta ser mayor que el PIB nominal como consecuencia de la nueva metodología. Es decir, algo nunca visto en la historia de la estupidez. Y desde el 2018 en adelante se produce un rebote fantástico, tanto que el año 2021 la economía crece, de acuerdo a estos caballeros, en 9.1%, 9.6%. Claro, esto era con el objetivo de decir que en el gobierno del señor Lazo se habían hecho tan bien las cosas porque el gerente del Banco Central, que es este ciudadano Avellán, fue puesto directamente por el señor Lazo. Formaba parte de este grupo que él tiene o tenía, creo que sigue teniendo, de Ecuador Libre. De ahí salió este caballero. Entonces, la historia es demostrar que en el año 2021 sin que la demanda se haya modificado, sin que la inversión se haya modificado, se produce un crecimiento brutal de la economía que sobrepasa el rebote autónomo que ocurre luego de un ciclo recesivo como el del 2020. Yo esto jamás había conocido, jamás había leído y en lo que llevo de vida jamás pude ver que el Banco Central haga semejante cosa. Entonces, en realidad sí, se les han dado masaje a las cifras, se ha usado la cosmetología y todo esto forma parte de un gran engaño, ¿no? El gran engaño de que estamos bien, de que estamos mejorando, cuando lo que tenemos son resultados calamitosos que un poco los podemos tocar, si te parece, en este conversatorio. Empecemos por ahí porque para tener una primera imagen, porque yo creo que es importante el que la gente esté pendiente de estas cosas, porque también han cocinado las cifras sociales, pero no pueden tapar el sol con un dedo a pesar de toda la manipulación que hacen. Y por ejemplo, son totalmente incoherentes los datos de empleo, los datos de empleo decente, los datos de subempleo y de desempleo, porque muestran que el 2021 hubo una caída pues en todo el mercado laboral, al Así es. punto que, y eso también son datos que uno puede contrastar, en el IES cada vez iban tachando más y más los afiliados. Incluso una cosa curiosa, ¿no? Luego de que esto hace el Banco Central, el IES modifica el año base, pero al 2014, no al 2018, en lo que respecta a las estadísticas propias del IES. Y bueno, esto ha venido pasando. Y lo que tú acabas de decir es importante porque simplemente hay que señalar cómo fue que la economía creció 9.1, 9.6% el año 2021, según dicen estos caballeros, pero no creció la inversión. La demanda se contrae, y no solo la demanda interna, sino también la externa. El consumo cae, es decir, los motores del crecimiento económico se desaceleran, pero el crecimiento económico asoma con 9 punto y pico por ciento porcentual anual. Una verdadera locura, ¿no? Mira, en el Banco Central todavía quedan buenos técnicos, porque el Banco Central fue siempre la primera institución técnica del país. Ahí se daban cita a los mejores técnicos de este país y llegaba mucha gente de conocimiento y de prestigio a trabajar en la institución. Pero de pronto aparecen estos sujetos a presidir la Junta Monetaria, la gerencia del Banco Central, que no vienen a hacer economía, sino que vienen a rendir tributo a quienes los colocaron ahí y a llevar la política económica hacia los linderos que beneficia a sus jefes.
Una de las preocupaciones sentidas que yo tengo cuando hablo de economía en entrevistas o en algún foro es que veo que la gente ha perdido de vista lo que estos neoliberales, algunos los mismos, algunos de ellos son los mismos, otros son nuevos neoliberales, hicieron en la época del famoso feriado bancario, de la crisis bancaria que terminó con el feriado bancario. El Ecuador no puede olvidar esta página, porque son ellos mismos los que están repitiendo la receta en nuestros días. Pero Una receta, Marco, que yo creo que hay que empezar señalando así, por si acaso, para nuestra audiencia, que aquí en el Ecuador y en todas las partes de América Latina provocaron crisis bancarias. sin Esto duda, empezó por las recetas de Pinochet con los Chicago Boys, que ya provocó una crisis en el 75, otra en el 83, y luego fue totalmente un verdadero huracán que asoló cada uno de los países de América Latina en las que se venía preparando. Por si acaso yo menciono no a un economista de izquierda, no a un cepalino, no a un keynesiano, a alguien del Fondo Monetario Internacional como Ronald McKinnon, ¿no? Ustedes pueden encontrar literatura al respecto, sabían perfectamente que esas políticas causaban la crisis, lo sabían en los años 90 y ahora lo repiten. ¿A qué crees que se sin deba duda, esto? a los intereses políticos y económicos. Eh, si de algo hay consenso, creo yo, entre los economistas, es que la crisis subprime de las hipotecas del año 2008, que se origina en Estados Unidos con repercusión mundial, tiene sustento, se basa o se produce por la desregulación, el aflojamiento de los controles de las instituciones financieras que llevan a semejante situación. Concedían créditos literalmente casi sin garantías con terceras y cuartas hipotecas. Se empeñó el sistema financiero por la codicia y la voracidad de hacer dinero. Y tuvo que venir el Estado obeso a salvar los muebles, porque las instituciones quebraban, los bancos hubieran quebrado y muchas empresas también. Bueno, aquí en el Ecuador eh, se produce lo mismo con esta llamada crisis bancaria, que, como a veces suelo decir, no fue solamente bancaria, ¿no? Fue mucho más que eso, fue una crisis bancaria, sí, pero de profunda repercusión, hasta emocional, sobre la comunidad ecuatoriana. ¿Cómo se inicia sobre las familias ecuatorianas? ¿Cómo se inicia esta crisis, Pedro, en el Ecuador, que tiene su fuerza exponencial en el año 1999, con la desregulación del sistema financiero llevado adelante por el Banco Central? Fundamentalmente durante un poco más de 4 años, entre los años, te voy a decir exactamente cuáles fueron los Ahí años. fue crucial para nuestra audiencia la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994. Sí, entre los años, te digo, se abren las puertas del feriado bancario con el manejo que hace el Banco Central entre los años 1923 a 1927, en que literalmente había un juego libre en términos de la desregulación financiera. Porque la ley puede haber dicho lo que quiera, pero para eso estaba el Banco Central y para eso estaba la Superintendencia de Bancos, para alertar a la gente, para controlar a las instituciones. Pero solamente para recordarle un poco a la gente qué pasó en el año 1999, concluye en el año 2000 con la pérdida del sucre y la introducción forzada a la dolarización. Primero, el costo monetario estimado de la crisis fue 8.800 millones de dólares. De esta crisis que concluye o que se muestra en toda su magnitud en el año 1929, 8.800 millones Que para de nuestra dólares. audiencia eso es el equivalente al 25% del Producto Interno Bruto de ese entonces. Sí, señor, 8.800 millones de dólares. Esto le costó al país en términos monetarios. Fíjate tú de dónde sale esta cifra. 5.000 millones fueron emitidos en bonos para la AGD para cubrir los depósitos. 5.000 millones de dólares tuvo que poner el Estado para respaldar los depósitos que las instituciones financieras no podían respaldar. 1.500 millones costó la absorción de los bancos cerrados.
Ahí ya tienes 6.500 millones. Luego, los bonos de reestructuración bancaria para redimir CETES, bonos AGD, bonos globales, bonos de estabilización financiera, otros 1.800 millones. Y finalmente, las pérdidas que tuvo el Banco Central por préstamos, los famosos préstamos de liquidez, a bancos quebrados sin respaldo, 500 millones adicionales. Tú sumas esto y te da 8.800 millones de dólares de pérdida directa para el Estado ecuatoriano, que esto traído a valor actual significa una pérdida de 38.880 millones de dólares a junio del año 2025, considerando una pérdida porcentual de capital de apenas el 6% anual, bastante inferior a la tasa de interés que pagan los bonos globales ecuatorianos. Entonces, esta gracia de la liberalización de la economía, de la mano invisible de la desregulación, es lo que le costó al país, le costó al Estado, o sea, le costó a la gente. Nunca se sabrá el costo que tuvo para las familias ecuatorianas, pero fue en todo caso un costo enorme. En poco tiempo se desplazaron más de 1 millón de personas al exterior en calidad de migrantes porque literalmente se estaban muriendo de hambre en el Ecuador. La caída del ingreso per cápita fue de 32% en 1999. El ingreso promedio de los ecuatorianos disminuyó 32%. Sí, algo nunca visto. La deuda pública trepó a 118% del PIB. El déficit fiscal fue de 7% del PIB. Estamos hablando del año 1999. El tipo de cambio que se lo había dejado en 1998 en 4.000 sucres por dólar, pasó a 25.000 sucres por dólar, es decir, en una macro devaluación. Esto trajo como consecuencia el licuamiento de los ahorros de la gente en sucres. El que tenía 100.000 sucres ahorrados le daban $4. Los jubilados, los jubilados recibían $2, $3 por su jubilación. Terrible, ¿no? La pérdida de posibilidades de supervivencia fue dramática en esos días. Por eso es que la gente se iba. La pobreza pasó del 56% que estaba en 1995 al 69% de la población total el año 2000. Y como si esto fuera poco, como tú acabas bien de decir, el poder adquisitivo de la gente cayó de manera dramática. El sucre, por efecto de la devaluación y de la tasa de inflación, perdió un 150, primero un 195% y luego un 250% de su valor entre enero de 1999 y enero del 2000. Es decir, a la gente literalmente se la aniquiló. Me refiero a la gente de la calle, a las familias que no fueron alertadas de la devaluación en ciernes, porque los que fueron alertados sacaron la plata, ¿no es cierto? Sacaron la plata, cuidaron sus ahorros, pero la gente masivamente perdió sus ahorros. Acá eso significó para las familias ecuatorianas perder los ahorros de toda la vida, en algunos casos la muerte de Toda la familiares, vida. seres queridos, Ah, el Pero desgarre si de hay bienes videos, enteros. la gente debería entrar a YouTube y ver los videos de la gente que lloraba porque no tenía el dinero para curarse, que Así. pedían arrodillados que por favor los devuelvan sus ahorros que estaban depositados. Familias, y no en el peor de los casos, pero familias que fueron destruidas por esa situación. Y del otro lado, en cambio, significó multimillonarios ecuatorianos dueños de islas en Miami, ¿no? Claro, a eso mismo iba. ¿Cuáles fueron los cuatro jinetes del apocalipsis para llevarle a la gente a semejante estado del desastre? ¿Cuáles fueron, como yo suelo llamar, los cuatro infames instrumentos de despojo y apropiación del esfuerzo de la gente? En primer lugar, la desregulación financiera a la que ya nos referimos. Pero cuéntanos algo con detalle, por favor, Marco. Aquí yo creo que es muy importante porque volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. ¿Cuáles Así son los es. principales factores de esa desregulación financiera que han regresado con estos gobiernos neoliberales? Bueno, por lo menos en el año 99, la falta de control de estas instituciones
que hace que se produzcan entre los cuatro elementos del despojo que se utilizaron para el despojo, digo, la desregulación financiera, los famosos créditos vinculados, que eran créditos que se daban entre los accionistas de los bancos, aprovechando de la desregulación y de no tener el control adecuado. Entonces, el gerente, el subgerente o cualquier funcionario recibía créditos multimillonarios y ponían a nombre del conserje. Como no pagaban el crédito, castigaban la cartera, se quedaban con la plata, ellos mismos se daban el crédito a ellos mismos y el Estado venía y pagaba. Al Estado le pasaron la cuenta. Bueno, por si acaso, compañeros, esta disposición volvió, que fue corregida por el propio Fondo Monetario Internacional como uno de los causales fundamentales de la crisis bancaria. En el año 2000, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y la CAF hicieron mea culpa y dijeron que este es uno de los vectores que había que corregir. Regresó a la jurisdicción ecuatoriana en la ley de mal llamada de fomento productivo de agosto del 2018 y fue confirmada en el 2021 con la mal llamada ley de defensa de la De dolarización. esa dolarización. Claro, esta desregulación lo que hizo fue eliminar controles, eliminar restricciones que había para un mejor comportamiento de las instituciones financieras, lo que ahora se conoce como las normas de Basilea I, de Basilea II y de Basilea III. Entonces, el principal instrumento de despojo fue esta desregulación. Luego tenemos estos créditos vinculados a los que acabo ya de referirme. Un tercer instrumento fue la macrodevaluación, pues, porque la macrodevaluación sorprendió a la mayoría de los ecuatorianos, salvo a unos pocos que estaban bien enterados de lo que iban a hacer y pusieron a buen recaudo sus ahorros. Pero el resto de la gente quedó literalmente liquidada porque sus ahorros en sucre se convirtieron en polvo. Y en esas circunstancias, cuando la gente hacía largas filas para retirar sus ahorros que había depositado en su retirar de los bancos, y los bancos le decían que no tenían el dinero, inventaron los famosos CDRs, pues Pedro, que recordarás, los famosos certificados de depósitos reprogramados, reprogramables, los CDRs, que es probablemente el elemento de mayor cinismo que se ha introducido a la economía ecuatoriana. Porque una persona llegaba a pedir sus depósitos y le decían, mire, no tenemos la plata para devolverle, pero le podemos dar este papel que se llama CDR, en donde aquí se le dice que se le va a pagar. ¿Y cuándo me va a pagar? Bueno, ya veremos cuándo, pero por lo menos tenga usted este papel que es una constancia. Conténtese. Conténtese que es una constancia de la creencia que usted tiene aquí. Entonces, antes de salir de las instituciones financieras, se le acercaba a alguien, antes, durante o después, y le decía, oiga, aquí le podemos comprar los CDRs, pues, pero le vamos a pagar el 40% del valor. Entonces, si usted tenía 100.000 sucres, en vez de que se quede con el papel, tome, coja 40 y Ya, pierda. solo hay un sablazo del 60%. Un robo Claro, descarado, ¿no? la estadística muestra un sablazo promedio entre el 40 y 60%. Pero luego viene la segunda parte. Se emite un decreto por el cual se le obliga a la Corporación Financiera Nacional a comprar estos CDRs que adquirían las instituciones financieras a precio regalado, a comprar estos CDRs pero pagando el 100% del valor nominal. Entonces tú te puedes imaginar lo que ganaban en horas de estas instituciones y como tú decías al comienzo, aquí fue donde muchos se hicieron multimillonarios. Para que la gente sepa, el informe que nuestro buen amigo y que en paz descanse Eduardo Valencia hizo sobre este asunto de la CDR, daba cuenta de una pérdida para la Corporación Financiera Nacional de 1.260 millones de dólares. Esto fue parte de todo el engranaje desarrollado como consecuencia de la crisis Déjame bancaria. subrayo el detallito que estás comentando para las compañeras y compañeros. A ver, primero que los bancos estaban recibiendo plata a través de los créditos de liquidez del Banco Central. Segundo, que los bancos estaban recibiendo plata, estaban recibiendo un subsidio gigantesco a través del mecanismo de devaluación al que hacía referencia el Marco hace un ratito. Tercero, que los bancos estaban recibiendo, o los dueños de los bancos estaban recibiendo plata porque con esa plata ajena los bancos les prestaban a los propios dueños con los créditos vinculados, que es el mecanismo que ha regresado ahora.
y que después obviamente nunca pagaban, nunca tuvieron el interés ni el propósito de pagar esos créditos. Y encima de eso, cuando ya el banco estaba quebrado, se creaban estos CDRs en el que ellos tenían, con unos activos totalmente devaluados, ¿no es cierto? Recibían este tipo de mecanismo así básico digamos, de compensación para llenar los activos de como los libros de contabilidad y a la final el Estado a través de la Corporación Financiera Nacional que tenía que reconocer como que los activos hubieran sido válidos. Claro, para tapar el hueco contablemente, pero no realmente. Así es. Pero claro, cuando hay grandes beneficiarios, hay grandes perjudicados. Y aquí los grandes perjudicados fueron las familias ecuatorianas. Por eso te decía, nunca se sabrá realmente cuánto fue la pérdida para las familias ecuatorianas. Sabemos que para el Estado fueron 8.800 millones de dólares por la relación de cifras que hice hace un momento. Sabemos lo que cayó el PIB, el poder adquisitivo, en fin. Sabemos cuánto fue la macro devaluación. Sabemos lo que pasó con los CDRs. Pero ¿cuánto perdieron las familias, los jubilados, la gente que tenía sus ahorros en las instituciones financieras? No te olvides que quebraron 16 instituciones financieras, ¿no? ¿Cuánto perdieron? Nunca realmente se sabrá. Pero el daño fue incalculable. ¿A qué viene toda esta historia? Primero para que la gente recuerde lo que es capaz de hacer el neoliberalismo. Porque un insigne neoliberal del Ecuador fue quien estaba en la gerencia del Banco Central y fue el principal asesor de los gobiernos de Moreno y de Lasso, el mismo ciudadano. Am, y claro, las políticas económicas han ido por la misma dirección. Esto es, la presencia de un, más bien dicho, un Estado ausente que no hace presencia, un neoliberalismo que liquida la inversión del gobierno central y que al liquidar la inversión del gobierno central destruye los servicios públicos, un neoliberalismo que en momentos en que no tenemos inversión internacional y que la inversión productiva privada nacional no solamente que ha venido estancada, sino que además ha tenido retrocesos importantes. En esos momentos en que debe surgir, por lo menos en la coyuntura, la inversión pública, lo que han hecho es destruirla, es decir, profundizar por sus dogmas y sus intereses en conflicto con el bien común, profundizar el estancamiento de la economía y del empleo. Y llevamos 8 años aquí. Si tú miras cuál fue el crecimiento de estos últimos 8 años, el crecimiento promedio del PIB, con base al año 2007, que es al que hay que referirse, es de 0,5% en promedio anual, medio punto porcentual. Los propios estudios del Banco Central, desde épocas anteriores y desde nuevas épocas, señalan que la economía ecuatoriana no debería crecer menos del 5% anual para poder cuidar el empleo existente, generar plazas de empleo y comenzar a reducir pobreza. Pero en estos 8 años, la economía ecuatoriana en promedio ha crecido 10 veces menos de lo que requiere. Y cuando comparas ese crecimiento con la tasa de crecimiento vegetativa de la población, tú verás que la tasa de crecimiento de la población es 1,5% y la tasa de crecimiento de la economía 0,5, 3 veces menos. ¿Cómo cierras la brecha? Con pobreza, con migración, con desempleo, con subempleo, con todas estas desgracias que aqueja a la población ecuatoriana. Y desde el año 2021 para acá, fundamentalmente, tenemos una brutal y letal inseguridad que no solo destruye principios y fundamentos básicos de la economía, sino que destruye la vida de las personas. Esa inseguridad brutal, donde las políticas neoliberales tienen mucho de responsabilidad, porque el Estado ausente genera espacios que luego son llenados por la delincuencia y el crimen. Y entonces captan a una importante cantidad, sobre todo de jóvenes, que no tienen empleo, que no tienen trabajo adecuado, que tampoco tienen dónde estudiar y que no tienen ingresos. Y que Entonces, inclusive si es que estudian no tienen ninguna esperanza de conseguir ni empleo, ni garantizar que van a tener una empresita con la que puedan vender hasta final del mes. así es, 80% de los jóvenes ecuatorianos.
jóvenes definidos por la ley como menos de 29 años, porque luego de los 29 años también hay la desgracia del desempleo y subempleo. El 80% de los jóvenes no tienen donde trabajar en el Ecuador. Vi una publicación hace unos pocos días, un estudio que señala que 1.200.000 personas quisieran irse del Ecuador, o Qué va. sea, irse de su casa. A más de los Des- que ya se han ido, ¿no? claro, a más de los que ya se han ido, que son más de 2 millones de personas. Solamente en los últimos 4 años se fueron a razón de 100.000 personas por año y no Qué volvieron, bestia. y no volvieron. O sea, se incrementó la migración en 400.000 personas. Entonces los neoliberales criollos han encontrado una hermosa justificación y dicen, pero ellos nos están mandando 6.500 millones de dólares, es un éxito. Te puedes imaginar. Entonces, ¿qué es lo que le ha llevado al país a esta situación? ¿Por qué estamos en esta situación? Un país que tiene recursos, que tiene unos recursos naturales verdaderamente generosos. Dios y la naturaleza han sido generosos con el Ecuador. ¿Por qué no podemos salir de este hueco? ¿Por qué seguimos viviendo en estas condiciones en donde, según el propio INEC, hay 7.3 millones de personas pobres en el Ecuador? De ese 7.3 millones, 5 millones de personas, donde está la pobreza multidimensional en esos 7.3 millones, de esos 7.3 millones, 5 millones están viviendo con menos de $3 al día. Y de esos 5 millones, hay 2.300.000 que viven con menos de $1.70 al día en pobreza crítica. Y cuando tú miras las estadísticas del INE, encuentras que el crecimiento dramático en la pobreza es en la pobreza crítica, en la pobreza crítica. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo llegamos a tener una fuerza laboral que solamente hay empleo para el 35% de la fuerza laboral y el 65%? Y estoy hablando de la fuerza laboral residente, ¿no? No estoy considerando a los migrantes. ¿Te imaginas si los migrantes estuvieran aquí? ¿Cuál sería la estadística de desempleo y subempleo? Pero hablando de la fuerza residente, el 65% de los ecuatorianos que están en capacidad de trabajar y pueden trabajar y quieren trabajar, es decir, de la fuerza laboral ecuatoriana, lo que los economistas llamamos la población económicamente activa, ese 65% está en la informalidad, en el subempleo o en el desempleo abierto. Y nos dicen que los economistas neoliberales nos dicen que han estado poniendo la casa en orden y que han puesto la casa en orden porque se requiere una economía ordenada para crecer. Entonces, cuando uno regresa a ver que durante 8 años han estado poniendo la casa en orden, la pregunta que surge simple y diáfana es: ¿qué casa es la que estuvieron poniendo en orden? Porque esto es un desastre. Este es un desastre. El Oye, déjame presupuesto, que retorne. Yo creo que, a ver, pasamos con una serie de elementos que verdaderamente son alarmantes en lo que tiene que ver con el tema financiero. Y mientras hablabas, me acordaba que en estos días, hasta Carlos Vera, que no es una voz crítica precisamente, ponía una serie de alarmas respecto a los controles que debería haber en el sistema bancario. Es decir, aquí en estas cosas que siempre ha sido cara de póker, acuérdate cuando fue la crisis bancaria de finales de hace 25 años, los bancos eran todos con cara de póker, que la superintendencia de bancos, el Banco Central decían que todo estaba bien, vinieron las auditoras internacionales, dijeron que ya se había pasado lo peor y toda esa cuestión, y resulta ser que todo esto había sido una cortina de humo para cuestiones gravísimas que venían gestándose desde hace muchísimos años. De hecho, ¿no es cierto? Al año siguiente de que de que se expidió la ley general de instituciones del sistema financiero, que en realidad lo que hacía es copiar la ley de Pinochet antes de la reforma, o sea, la ley de Pinochet que directamente provocó la crisis bancaria de 1983. Y ya en el 1925 ya hubieron dos quiebras de bancos importantes y nada hacía prever que el resto de bancos no se habían involucrado en el mismo tipo de prácticas. Lo que pasa es que tenían a través de varios mecanismos debajo de la mesa, ¿no es cierto?, el Banco Central y sobre todo la bicicleta financiera a través de las offshore les permitían seguir pateando la pelotita hacia futuro. ¿Tú cómo ves la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se continúe con esta estructura de incentivos que favorece la fuga de capitales, que favorece esta situación de lo que se conoce en la teoría como riesgo moral y selección adversa? Es decir, que se está creando una situación que sesga el comportamiento de los bancos para asumir riesgos con plata ajena,
pero peor aún que favorezcan aquellos proyectos o aquellos préstamos todavía más riesgosos con menos posibilidades de recuperarse. ¿Cómo entiendes tú esta situación que ya estabas perfilando cuando, insisto, la normativa retorna a ser la misma que ya se había señalado como causante de problemas? Lo que ha ocurrido en el Ecuador es realmente insólito, no solamente lo que ocurrió en el año 1999 y termina en el año 2000, en que entramos a la dolarización, pero entramos a la dolarización no porque se había programado la dolarización, entramos a la dolarización a patadas por el desastre que teníamos en la economía. No es que esto fue algo calculado, previsto por bien hacer, sino como consecuencia de un desastre imparable que habían generado todos estos instrumentos perversos y un manejo neoliberal perverso de la economía, el dejar hacer y el dejar pasar. La mano invisible, que ni siquiera Adam Smith, a quien se le achaca de que es el inventor de la mano invisible, Adam Smith nunca dijo eso, dijo que había una mano invisible, pero no dijo que no había que controlarla. Keynes nunca estableció o quiso establecer un estatismo en el manejo de la economía. Lo que decía es que hay que regular al capitalismo salvaje, no eliminar el sistema de mercado, sino regularlo. Bueno, aquí no se reguló, pues. Por eso pasó lo que pasó. Porque yo te puedo aceptar que esto pase con una o dos instituciones financieras, pero con 16 de 20 o de 22. Pero sobre todo a los 5 minutos de que, que las autoridades, no solamente nacionales, sino de afuera, informes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, de la CAF, de estas auditoras, habían dicho que la situación estaba bien, pues. Claro. Y uno de los elementos que me parece porque te he oído también algunas cosas respecto al tema de la balanza de pagos, es que también lo toman como que fuera una señal de salud. Y Sí. lo mismo pasó, acuérdense que sobre esa base bajó el riesgo país, se asumieron una serie de créditos, tanto del sector público como del sector privado, se abrieron offshore, se crearon una cantidad de ilusiones y de fuegos pirotécnicos que la pagamos muy caro, ¿no? Y ese es un tema que tenemos que tocar, el tema del riesgo país. Pero claro, lo que ocurrió fue verdaderamente insólito. Por eso es que es mi preocupación que la gente no olvide lo que ha pasado, porque el manejo neoliberal, más temprano que tarde, lleva al colapso. Stiglitz, que como tú sabes, Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía 2001, trabajó en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario, y como él mismo dice, conoce al monstruo por dentro. Entonces, él dice que en los últimos 40 años, porque el neoliberalismo entra en su apogeo, destruyendo el estado del bienestar, hace 40 años más o menos. Y en estos 40 años se ha multiplicado en el mundo. Hay una verdadera hermandad neoliberal. Stiglitz dice, citen un país, y yo repito, citen un país donde el neoliberalismo no haya causado destrozos en la economía y haya destruido la paz social de las familias, es decir, como consecuencia de esos destrozos. Y si es que hay alguno, será por excepción para confirmar la regla. Pero dice el que no conoce en qué país tuvo éxito. Lo que sí conocemos es que el neoliberalismo produjo la grave crisis asiática, por ejemplo, del año 97. Lo que sí conocemos es lo que ha hecho el neoliberalismo en el Ecuador, de esto que estamos hablando. Lo que sí conocemos es que el neoliberalismo en el Ecuador ha destruido los servicios públicos en una población que es masivamente pobre. Porque si tú a la gente pobre de este país le quitas la posibilidad de educar a sus hijos en escuelas, colegios y universidades públicas, cifras a la vista, 450.000 estudiantes quieren ingresar a escuelas, colegios y universidades. Y solo hay cupo para 100.000 en las universidades. ¿Qué hace el resto? Bueno, si a esa gente no le das la posibilidad de educarse, si no realizas obra pública, infraestructura básica, agua potable, caminos, carreteras, estás liquidando la posibilidad de progreso. Pero encima de eso, si tú liquidas la posibilidad de que atiendan su salud, porque no hay dinero para que funcionen los hospitales, porque no hay red de guarderías para cuidar a los niños, porque los niños se enferman, están desprotegidos, son las principales víctimas del neoliberalismo, como siempre, y como dice UNICEF. UNICEF hizo un informe y le dijeron al señor Moreno en el informe,
que si no ponía 1.400 millones de dólares durante su gestión, iban a colapsar dos generaciones de niños. Y el señor Sí. Moreno no solo que no puso el dinero, sino que lo sacó, porque lo que hizo fue comenzar a destruir la inversión pública. Entonces, si a la gente pobre le quitas la posibilidad de educarse, de cuidar su salud, lo único que estás haciendo es profundizando su pobreza y llevándole a una exclusión miserable que liquida en forma absoluta sus oportunidades de progreso. Eso es lo que decía Gunnar Myrdal, ¿no? El Nobel de Economía del año 47, cuando hablaba del círculo de la miseria, o lo que le dieron el premio Nobel de Economía. Decía que cuando la gente es tan pobre que no tiene capacidad para ahorrar, no puede planificar el futuro. Y como no puede planificar el futuro, esa es la forma en que la pobreza se transmite de generación en generación. ¿Qué futuro puede planificar una persona que vive con $1.70 al día o la que vive con $3 al día? ¿Qué futuro puede planificar? Entonces sus hijos nacen pobres y mueren pobres. Y esa es la situación del Ecuador, que están revelando las cifras del INEC. No tenemos una buena economía. Esto no es cuestión de decir si hay buena economía o mala economía, es cuestión de ver los Y entre resultados. paréntesis, cuando las cifras del INEC, las cifras sociales también están cocinadas, ¿no? Cambiaron también la metodología en el 2018 para que mejoren los indicadores del gobierno y sin embargo no pueden tapar el sol con un dedo, ¿no? Cada vez se desvela crudamente la situación de que inclusive con esa cocinada de las cifras, con esas cifras sesgadas, se ve un deterioro aceleradísimo de la situación social de la mayoría de los ecuatorianos. Así es. Recuerda tú que el señor Moreno, con uno de sus decretos, convirtió al INEC en institución adscrita a la presidencia de la República. Que también Eh, era una institución técnica de mucho respeto, ¿no? pero por supuesto, por lo menos hacía bien los censos, que ya no se hacen bien ni los censos. Entonces, la Ahora, situación, esto de aquí, por si acaso, no es no es una cuestión casual, no es que se les chispoteó, además de que costó, que fue endeudamiento externo, no convenía que salgan bien los censos porque sí iba a evidenciar que todas las estadísticas están manoseadas. claro, es justamente así. Por eso es que han habido las críticas que han habido y se han presentado. Por ejemplo, nosotros en el Foro de Economía hemos hecho nuestras propias proyecciones del PIB, ¿no? De la demanda, del consumo, porque nunca hemos visto que en la economía ecuatoriana haya esta incertidumbre que se ha generado en esta administración con las cifras económicas, más allá del respeto que yo guardo para los verdaderos técnicos del Banco Central. Claro, la preocupación es, ¿qué hacemos para salir de esto? ¿Cómo podemos orientar la Oye, economía? antes de entrar a las alternativas, ¿podrías tú comentar cuáles son las estimaciones que tienes? Porque yo recuerdo los datos del propio gobierno respecto al costo de los apagones hablaban entre 9 y 12 mil millones de dólares. Estamos hablando de casi 12% del Producto Interno Bruto. Y Ah, después del Banco Central pasa unas cifras de que hubo un decrecimiento de solamente el 2, el 3%. ¿Cómo estarías estimando lo que pasó en el 2004 y cuáles serían las estimaciones para el 2025? por ejemplo, sobre el PIB del año 2024 que tú mencionas, nuestra estimación fue que la caída no fue 2%, sino 3,1%. Y no solamente eso, sino lo mismo ocurrió por el lado del consumo y por el lado de la demanda, pues si no, no podía haber caído el PIB. Es que el Banco Central, como decíamos al principio, es la primera vez que se adentra a manipular las cifras de la forma en que lo ha hecho. Porque es evidente la manipulación. Haber cambiado la base de comparación, sabiendo que yo te puedo aceptar se cambie la base de comparación por último, pero cuando ves los resultados, que lo que te arroja es una barbaridad, tú dices, oiga, aquí estamos cometiendo un error, vamos a arreglar las cosas. Entonces se esconden y se lavan como Poncio Pilatos las manos tras del Fondo Monetario diciendo que el Fondo Monetario ha dicho bien está, sigan nomás. Entre paréntesis y de paso, en los días de la dolarización, es bueno que la gente sepa que el Fondo Monetario fue un principal opositor a la dolarización y que los organismos multilaterales estuvieron opuestos a la dolarización. Porque en realidad el Ecuador entró a la dolarización a patadas, entró a patadas como consecuencia de toda esta desgracia que se estaba viviendo. Ahora bien, eh, eh, cuando tú miras la situación actual y miras cómo están las familias ecuatorianas, tú fácilmente llegas a la conclusión de que estas políticas de la casa en orden y del Estado ausente que ha dejado de invertir, que ha dejado de preocuparse, eh,
por la gente y particularmente por esos 7 millones de pobres. Paralelamente, han servido para acumular grandes ganancias en las élites que controlan en el Ecuador el poder económico y el poder político, porque han habido beneficiarios, pero son una minoría. Y la buena economía se trata de mejorar la calidad de vida de la gente, de la ciudadanía. La buena economía está sustentada en principios morales y éticos, de lo que hablaba Adam Smith en su libro de los sentimientos morales, ¿no? Al que tanto nombran los neoliberales. Pero resulta que los neoliberales acumulan en los gobiernos de Moreno y Lazo resultados desastrosos. Y ahora nuevamente están apareciendo en entrevistas, en charlas, en fin, dando sus consejos para ver si es que el gobierno los llama a que sigan poniendo la casa en orden. Como que la puesta de la casa en orden, que no hubo ningún orden, por eso dije, ¿qué casa es la que estuvieron poniendo en orden? Porque la casa del Estado no está en orden. ¿Cómo va a estar en orden la casa del Estado de las finanzas públicas si la deuda pública se multiplica por dos y pasa de 40.000 millones a los 88.000.300.000, que es la deuda pública con corte al mes de abril de este año? Es decir, se incrementa en más del 100%, con un agravante, pues, Pedro, que la deuda pública incrementa los pasivos, pero no los activos. Claro. Entonces, la pregunta es, Cosa que para además de personas, ser antitécnica es ilegal en el Ecuador, porque está expresamente planteado en la Constitución y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el que finanzas solo se públicas. puede adquirir deuda externa para inversión. Así es, y siempre y cuando la deuda adquirida sea en mejores condiciones que la deuda que se reemplaza, para los casos en que se reemplaza deuda vieja por deuda nueva. Nada de eso ha ocurrido. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con la plata? Mira lo que ocurre con la deuda al Fondo Monetario, esto sin contar este último crédito de 1.000 millones de dólares. Cuando llega el señor Moreno en el año 2017, mayo del 2017, al gobierno, el Ecuador le debía al Fondo Monetario 300 millones de dólares de deudas pasadas. Ese era el saldo de la deuda. La fuente de esto que te estoy diciendo es el propio Fondo Monetario, que hace su proyección de pagos. Yo jamás doy una cifra que no sea la cifra oficial y que no esté respaldada con los debidos sustentos oficiales o de instituciones como en este caso el Fondo Monetario. Se debía 300 millones. Hoy debimos 11.000 millones de dólares, de los cuales 8.000 millones es de capital. Pero el mismo fondo realiza una proyección, si tú entras a la página web del fondo y dice, pero también me deben intereses y recargos y esos son otros 3.000. Y el Ecuador es uno de los que más recargos paga. Es decir, que son las Claro. peores condiciones. Es el país de todo el mundo que más recargos paga. Pero además aquí hay que develar otra mentira, ¿no? Y contar una pequeña anécdota de Mario Centeno, el ex ministro de Finanzas de Portugal que transformó la economía en Portugal. Eh, Digo, develar una de las mentiras se dice, bueno, pero es que endeudarse con el Fondo Monetario es bien barato, porque el Fondo Monetario tiene una tasa de interés baja. Mentira, no tiene una tasa de interés baja. El Ecuador paga sobre el 5% entre intereses y recargos. Por eso viene la anécdota de Mario Centeno. Cuando Mario Centeno fue nombrado ministro de Finanzas en Portugal, en el gobierno de Costa, que era un gobierno socialista, le nombraron a Mario Centeno, que no era un socialista, pero en cambio era una de las personas que sí procuraba el bien común. Llegó y se enteró que habían cortado parte de las jubilaciones y de los beneficios de los jubilados, que el gasto público había caído dramáticamente, es decir, comenzaron a aplicar lo que Joseph Stiglitz llama el austericidio, es decir, el corte brutal de la inversión pública, y a seguir la receta neoliberal de la Troika Europea, en donde estaba el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos, en fin. Le habían prestado plata a Portugal y le exigían que cumpla esas condiciones. Pero llega Mario Centeno y abre la economía y hace todo lo contrario. Les devuelve los beneficios a los jubilados, incrementa la inversión pública, da facilidades, sobre todo para que la gente de afuera pueda invertir en bienes raíces y genera un crecimiento económico sostenido. En una visita que hace la señora Lagarde,
que por esas épocas, esa señora que decía que los ancianos están viviendo mucho y que de gana están viviendo tanto y que están generando problemas, que era la directora del Fondo Monetario, en una visita que hace, Mario Centeno la recibe con un cheque y le paga anticipadamente la deuda que tenía con el Fondo Monetario, que era como de 30.000 millones de dólares. Dice, pero hijo, ¿por qué me pagas si yo solamente cobro el 4,5%? Dice, porque cuando ustedes le prestaron aquí a Portugal, los bonos que Portugal emitía tenían que pagar una tasa del 11%. Y como hemos cambiado la economía, ahora nuestra tasa es de 1,5%. Entonces me ahorro dinero pagándole a usted, así que tome muchas gracias. Y eso fue lo que pasó en Portugal. Y el cambio de la economía portuguesa ha sido notable. Paralelamente se produce el problema, poco antes, de la crisis griega. Los griegos llevan 15 años sufriendo la agonía del ajuste neoliberal y como gran ayuda les dieron la oportunidad de que paguen, tienen que pagar la deuda que les han prestado, el dinero que les prestaron en 60 años. Óyeme, óyeme lo que te estoy diciendo, en 60 años. Y sus ingresos son menos de la mitad de los que tenían antes de la crisis. Entonces, claro, por eso es que los economistas independientes nos preocupamos cuando vemos que se ponen en ejercicio políticas y prácticas neoliberales y que los neoliberales se repiten bajo el disfraz de la casa en orden. Esto es, que están ordenando las finanzas públicas, pero que en realidad no las están ordenando. Lo que están es liquidando las posibilidades de crecimiento económico y Para empleo. sacar el bottom line para nuestra audiencia, sobre todo los que no son economistas, ¿no? Marco está señalando elementos que son absolutamente incontrastables. A ver, se hizo todo un escándalo al final del gobierno de Correa diciendo que se había violado el techo de la deuda, que el país estaba más endeudado que nunca en la historia de la humanidad y del sistema solar. Cuando estaba en el 40 tuvieron que cambiar la ley que tenía antes la normativa del propio Fondo La Monetario metodología. de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, para hacer que suba y que diga que son 41%. Con esa misma metodología, más que se ha duplicado, está en el 86%. Pero el año anterior, en el presupuesto, estaba programado pagar 8 y pico por ciento del Producto Interno Bruto, y en lugar de que se reduzca la deuda, aumentó. Claro. Ahora parece ser que tenemos una cosa similar porque vamos a pagar más del 11% del Producto Interno Bruto y de acuerdo a lo que dice una información que tenía en la carta de intención, las proyecciones que tenía el propio Fondo Monetario Internacional hace un par de años, salía el 93% que acabamos en el 2025. O sea, pagamos el 8% en el 2024, pagamos el 11% en el 2025 y vamos a seguir subiendo al 84 y al 93% del Producto Interno Bruto. Bueno, las cifras de la deuda y en general la deuda es uno de los elementos que asfixia la economía ecuatoriana y las posibilidades de progreso. La gente, por llamar progreso a la posibilidad de curarse, de educarse, que son circunstancias mínimas que el Estado tiene que favorecer para sus ciudadanos. La última publicación del Ministerio de Finanzas, como decía antes del nuevo crédito este que acaba de ocurrir, hoy salió el informe del Fondo Monetario, entre paréntesis, yo lo puse en mi cuenta de X. 1.000 millones de dólares y el desembolso de 600 millones debe seguramente producirse en las próximas horas y no se ha producido ya. Sin contar esa plata, es lo que le estamos debiendo al Fondo Monetario entre capital e intereses, 11.000 millones de dólares. Pero ya que tú mencionas el tema de la deuda, aquí hay una cosa realmente terrible, ¿no? Que recuerda lo que sucedió en el gobierno de Macri con la deuda. Pero volviendo al Ecuador, a abril de este año es la última publicación y estamos debiendo, el sector público está debiendo 88.300 millones de dólares. Eso significa más o menos 72% del PIB que estima tener el Banco Central en este año, que es un PIB generoso que ellos han estimado. En todo, como quiera que sea, significa 72, 73% del PIB. ¿Cuánto tenemos que pagar? Porque los 88.300 millones de dólares es solamente el capital adeudado, ¿no? Ahí no están los intereses y mucho menos los laudos arbitrales, por ejemplo, los 2.000 millones de dólares que hay que pagarle a Chevron y que no nos libra a nadie, ¿no?, de pagar los 2.000 millones de dólares porque ya la sentencia fue la última de las últimas instancias y lo único que nos toca hacer es pagarle 2.000 millones.
Tal vez lo que se puede hacer es buscar algún arreglo para pagar por partes, alguna cosa. Bueno, ¿cuánto tenemos que pagar? Primero, ¿quién paga esto? ¿Cuánto paga el presupuesto del Estado? El presupuesto del Estado tiene que pagar el 92% de la deuda total del Ecuador. Es decir, con plata del presupuesto del Estado hay que pagar el 92% de la deuda del sector público. ¿Cuánto tiene que pagar el presupuesto del Estado este año? Bueno, el presupuesto del año pasado es el mismo que tenemos ahora y es el mismo hasta que termine agosto, en donde termine el plazo para que el nuevo gobierno presente sus modificaciones. Tenemos, agárrate bien de la silla, porque lo que tenemos que pagar son 11.309 millones de dólares en capital, intereses y otros pasivos. 11.309 millones de dólares de un presupuesto de 36.000 significa más o menos a ojo de buen cubero 31-32%. ¿Cómo no va a estar la economía en el estado en que está si tienes que dedicar el 31% del presupuesto del Estado a pagar la deuda? Solo al Fondo Monetario hay que pagarle 1.400 millones de dólares de este año. Es decir, y hemos pagado una parte, hay que pagar la diferencia. Y en los próximos 2 años hay que pagar otros 1.400 y otros 1.400. Ya haremos los cálculos para ver cuánto le toca pagar al Ecuador con este nuevo crédito que ha Y recibido. el tema es, como estás mencionando, es cada vez es un porcentaje mayor del presupuesto, pero además Porque la cada economía vez no crece. en condiciones más onerosas, con una economía que no crece y con una balanza de pagos que no se sabe a dónde va la plata, porque no solamente es el hecho de que de la deuda que se tiene no se refleja en obras, sino que cada vez más esto se convierte en un sumidero de dólares. Y la dolarización, como su nombre lo indica, funciona con dólares. Claro. Pero es que además de esta contracción de la economía, esta forma de llevar la economía, es un pésimo negocio para la mayoría de los empresarios. ¿Y por qué es un pésimo negocio? Porque nadie produce más si no tiene a quién vender. Si no hay la demanda para promover una oferta creciente, nadie va a producir más. ¿Por qué voy a producir yo más si no tengo Claro. quien me compre? ¿Y para qué va a venir la inversión extranjera que tanto cacarean? Claro, pero no solo eso, sino que ofrecieron en el gobierno, en el programa económico de Lazo, y el propio Lazo decía que aquí iban a venir los bancos internacionales a millar de surgir y que además iba a bajar la tasa de interés. Eran las épocas de más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo, cuando el ministro Prado, el ministro de la producción del señor Lazo, decía que hay un portafolio de inversiones de 39.000 millones de dólares. Y entonces, al igual que en la época del gobierno de Moreno, hacían estas reuniones en el Hotel Marriott para festejar y aplaudir la inversión que ya venía el próximo sábado. Y resulta que no ha venido un centavo, porque la inversión, por ejemplo, el año pasado fue 0,1% del PIB. 0,1% del PIB. El promedio de inversión extranjera directa en la región es más o menos 3,4%. Colombia recibió 14.000 millones de dólares el año pasado, nosotros recibimos 300. Bueno, todo lo que se dijo, no solo que no ocurrió, sino que nunca fue cierto. Y nunca fue cierto porque las condiciones de la economía no permiten que venga esa inversión. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho ahora en todos estos años? Primero, tratar de desprestigiar el estado del bienestar, es decir, la posibilidad de tener un estado que pueda cuidar a sus ciudadanos, que les ofrezca lo que tiene que ofrecerles. Seguridad, que proteja su vida, que proteja su propiedad y que proteja la libertad. Eso es lo menos que se le puede pedir al Estado. Y entonces, en esa posibilidad está la educación, la salud, la obra pública. No hay nada de eso ahí. Nada de eso hay. ¿Por qué no hay nada de eso? Porque lo que ha tratado es de desprestigiar la presencia del Estado y se le ha llamado un Estado obeso. Entonces, había que reducir el Estado obeso y eso es lo que los neoliberales han venido haciendo, como consecuencia de lo cual han convertido en polvo la inversión del gobierno central. Te voy a dar un dato. El Ministerio de Finanzas publica la ejecución presupuestaria. Hay un informe de ejecución presupuestaria mensual. Estuve leyendo el último informe de junio que tiene corte a mayo y el plan anual de inversiones que
forma parte del presupuesto del Estado, es de 1.800 millones de dólares para este año, 1.800 millones. Y lo que se ha invertido son 114. Entonces, 114 de 1.800 millones con corte a mayo, cinco primeros meses. ¿Cuánto es? 8%, 7%. Ni siquiera quiero hacer el cálculo en relación a los 36.000 millones del presupuesto del Estado. Y no cabe hacer el cálculo con respecto al Producto Interno Bruto, porque No, pues ya ¿para qué? es décimas de punto. Claro, una barbaridad. Pero esto que realmente llama a risa es una realidad lacerante y triste, porque por eso están los servicios públicos en el estado en que se encuentran. Y por eso es que ha caído, se ha desplomado la producción petrolera por falta de mantenimiento de la infraestructura, por falta de mantenimiento de los pozos. Por eso es que hay apagones, por falta de mantenimiento del parque termoeléctrico, por falta de mantenimiento de las hidroeléctricas. Por eso es que vamos a tener más problemas con el tema telefónico, por eso es que hay problemas también con el IES. Entonces, todo es un boicot interno. En eso, Milei, a propósito de que estaba haciendo hacer el paralelo con lo de Macri, ¿no es cierto? Milei es mucho más franco, ¿no? Aquí con la mojigatería y el respaldo que tienen desde los gurús internacionales del marketing político, nos tienen comidos del cuento. Milei dijo de frente, me metí adentro para dinamitar desde El adentro al Estado. estado, claro. Sí, eso es lo que ha dicho mi ley y lo está logrando porque yo tengo algunos amigos economistas argentinos con quienes converso. Y me cuentan cuál es la verdadera situación de pobreza en Argentina, ¿no? Tienen el 50% de pobres, con 18% de indigencia, gente viviendo debajo del puente. Un país de una riqueza natural tan fantástica, con una clase media de tanta fortaleza, tiene esta situación. Por supuesto, hay un grupo de gente que le está yendo perfecto, porque en todos estos episodios neoliberales, hay un grupo al que le va muy bien, pues. Pero ese es un grupo minoritario. Y, Aquí en entonces, el y ahora el modus operandi siempre involucra las reservas del Banco Central, el manejo de la balanza de pagos, la desregulación financiera y la fuga de capitales, con las offshore es tipo exactamente lo Banisi, que exactamente. las Islas Vírgenes Británicas, Andorra y ahora Albania, pues, ¿no? Claro, en Argentina el uso que le están dando a las reservas del Banco Central es prácticamente diario, ¿no? Pero me decían mis amigos economistas argentinos, me decía, sí, aquí se detuvo la depreciación del dólar, pero lo que tenemos no alcanza para comprar lo que cuestan las cosas. Entonces, el problema es un problema de que la capacidad adquisitiva de la inmensa mayoría, ni siquiera mencionemos a los jubilados, se ha reducido drásticamente. Entonces, acá pasa más o menos lo mismo. Sí. Pero, Igual lo que han dinamitado el Estado es evidente, es un boicot sistemático de la empresa pública, es un boicot sistemático del IES, es un boicot sistemático de los servicios públicos, es terrible. claro, como eres buen economista, has tenido buenos profesores, ¿no? Entonces, entonces tocas puntos cruciales que uno no puede pasarlos desapercibidos. Pero mira, una de las cosas que hacen aquí los neoliberales, que además engañan a los gobiernos, ¿no? Es desprestigiar al Estado. Desprestigiar al Estado para que quede tan desprestigiado que se justifique mercantilizar, vender lo público. Por ejemplo, el oleoducto de crudos pesados. ANTEP, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas del Petróleo, que tiene técnicos de primer nivel, publica un estudio donde dice que si el oleoducto ecuatoriano se entrega a manos privadas, el Estado pierde más de 2.000 millones de dólares. Tan simple como eso, y ahí están las cifras de los propios técnicos petroleros. ¿Por qué sucede lo que está sucediendo ahora con esta crisis del petróleo en el Ecuador? ¿Por qué ha caído tanto la producción? Cierto que hay inclemencias climáticas, pero en el fondo lo que hay aquí es una despreocupación, una falta también de control y de implementación de las acciones necesarias durante el tiempo y en el camino para evitar que este tipo de cosas sucedan, es decir, los mantenimientos y las revisiones de refinerías, oleoductos, en fin. Pero lo que menos podemos hacer es culparle a Petroecuador, pues. ¿Por qué? Mira, yo revisaba el presupuesto del Estado del año 2024, porque es el mismo del 2025, y entonces encuentro que los famosos convenios de liquidez, o a través de los famosos convenios de liquidez, para que la gente entienda que son los convenios de liquidez,
El Ministerio de Finanzas le dice a Petroecuador, usted tiene una plata depositada en el Banco Central, o sea, en las reservas internacionales, y yo necesito esa plata, así que vamos a firmar un convenio de liquidez que usted autoriza que el Banco Central le debite a usted y me acredite a mí en la cuenta única del Ministerio de Finanzas. Eso es en buen romance los convenios de liquidez. Bueno, en el año 2023, hasta final de año, sacaron 4.500 millones de dólares de la Reserva Internacional, por eso la Reserva Internacional cae a la mitad, con base a estos convenios de liquidez. Y cuando tú revisas a quienes debitaron, a todo el mundo, a todas las instituciones públicas les debitaron, pero a Petroecuador le debitan 2.000 millones de dólares. ¿Con qué plata queremos que Petroecuador realice los mantenimientos, haga Bueno, las y revisiones? ahí hay que subrayar el hecho de que a pesar de este boicot, porque es un boicot, o sea, es un boicot deliberado para poder vender a precio de gallina enferma el campo sacho, que era lo que tenían previsto y que se les chispoteó. Y a pesar de eso, los técnicos de Petroecuador lograron aumentar la producción petrolera de 64.000 barriles diarios a 77.000 barriles diarios con el Exacto. boicot permanente del Ministerio de Finanzas. Es decir, para que nuestra audiencia esté clarita sobre la base de la reducción del presupuesto, o sea, con un presupuesto, con una inversión recortada, con una inversión pública recortada, del manejo cotidiano de las recaudaciones brutas, líquidas, del flujo de caja de Petroecuador o el caso de las eléctricas, que es exactamente lo mismo, el Ministerio de Finanzas le mete mano y le pone un papelito diciendo aquí está como constancia, igualito a lo que estábamos hablando con los CDRs al principio de la sesión, ¿no es cierto? Aquí le dejo este papelito para que le sirva algún rato que reclame. Entonces, le dejan absolutamente estrangulado financiera, administrativa y obviamente técnicamente, ¿no? Entonces, más apagones y caída de la producción petrolera. Claro, pero es que además no fue solamente Petroecuador a quien le debitaron su capital operativo depositado en el Banco Central, porque por ley las instituciones públicas tienen que depositar la plata en el Banco Central. También a Selec, pues. Por eso es que la primera ministra, que creo se llamaba la señora o señorita Robo, dijo que cuando había llegado al ministerio no había un dólar ni para comprar veneno para los ratones, porque le debitaron 500 millones de dólares y le pasaron al Ministerio de Finanzas. A eso fue lo que el ministro de Finanzas, no me acuerdo cómo se llamaba, Arosemena era el ministro de Finanzas de Lazo, y luego Vega, Vega. el primer ministro de Finanzas actual Vega, a eso fue lo que llamaron salvar la dolarización, los débitos que produjeron. Entonces, tú revisas ahora cómo está esa plata, porque estos débitos, es decir, los famosos convenios de liquidez, por principio son de muy corto plazo. ¿Por qué son de muy corto plazo? Porque tú no puedes llevarte el capital operativo de las empresas porque sucumben. Entonces, tú tienes que devolver enseguida ese dinero. Bueno, están debiendo 2.800 millones de dólares a la última cifra que vi. Es decir, 2.800 millones de dólares no han podido devolver. Recuerde a nuestra audiencia que el presidente, su familia y sus amigos deben al SRI ya en deudas firmes al SRI 2.300 millones. Dato del 2023, no han vuelto a publicar ese dato. Las deudas totales de los deudores. Bueno, pero yo te estoy señalando esto y señalando esto a la gente que nos escucha para que se entienda por qué estas instituciones públicas, llámese Petroecuador o llámese SEDE, han estado un poco con las manos atadas. Puedes añadirle ineficiencia, negligencia, malos manejos, todo lo que quieras. Pero los débitos se produjeron y les quitaron el capital operativo, Claro. sin duda alguna. Esto es algo innegable. Son las propias cifras, porque estas cifras que te estoy dando las envía el Ministerio de Finanzas, probablemente el ministro no se dio cuenta, las envía en un anexo al presupuesto del Estado. Cuando yo me pongo a revisar los anexos, encuentro esta maravilla. Como hace años atrás, encontré esta penosa situación de que el señor Martínez, en medio de la pandemia, anticipó los pagos de deuda externa a Goldman Sachs. ¿Te acuerdas?
pagando más que el precio de lo que estaban los bonos los bonos en el mercado secundario, es decir, dando un Claro. sobreprecio, no solamente que se prepagaba, sino que había un sobreprecio en esos bonos, al mismo momento que no daba presupuesto a los trabajadores de salud, mandaba sacando médicos, enfermeras, no daba presupuesto a policías, a militares que estaban en la primera línea de defensa, ¿no? La cantidad de muertos, decenas de miles de muertes que pudieron haberse evitado. ¿No es cierto? Que Eso le ponían costó al envueltos país. en plástico en la calle, ¿no? Así es. Porque no había dinero para nada en un momento crítico del país. Cuando la propia directora del Fondo Monetario Internacional decía, no, 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 la prioridad ahorita es la gente. Claro, es obvio. Bueno, el hombre prepagó la deuda, anticipó la deuda con 2 años. El pago anticipó en 2 años, en medio de semejante situación. Y la plata que ofreció que iba a llegar, nunca llegó, nunca llegó. Pero además, la plata que iba a llegar nunca llegó. Dijeron que con eso hicieron una renegociación de la deuda porque habíamos logrado unas condiciones, pero extraordinarias. Lo cierto es que, como estábamos conversando hace un momentito, la deuda sigue subiendo, seguimos pagando la deuda en definitiva lo que estamos ya es adquiriendo deuda para pagar la deuda y la deuda sigue creciendo. Estamos adquiriendo deuda para gasto corriente desde hace años atrás. Moreno fue el campeón del endeudamiento, ¿no? Sin duda alguna. Y Lazo nos quedó muy atrás, pero sobre todo Moreno fue el campeón del endeudamiento. Ahí se utilizaron importantísimos recursos de deuda para pagar gasto corriente. Que más allá de que esté prohibido en la Constitución, aquí utilizan como les da la gana y eso es lo que ha pasado. Ah, hace poco me preguntaba un colega tuyo y me decía, oiga, pero estamos hablando aquí de un endeudamiento terrible. ¿Me puede decir qué se ha hecho con la plata? Porque la gente se pregunta, ¿no? Oiga, semejante cantidad de dinero, en dónde está? ¿En qué hospitales? ¿En qué escuelas? ¿En qué carreteras? En lo que nosotros llamamos la formación bruta de capital fijo, es decir, el incremento del patrimonio nacional. ¿En dónde está? Porque no se ve esto. Lo que se ve son carreteras destruidas, ciudades semidestruidas, hospitales en quiebra, escuelas en estado deplorable, la situación de los niños, de los jóvenes, en la situación que todos sabemos, no necesitamos contarle a la gente sabe. Entonces, ¿qué pasó con la plata? Bueno, pasó dos cosas pues con la plata. Por eso te decía yo, me recuerda a lo de Macri que luego voy a mencionar, que la plata entró por la ventana, pues, entró por la puerta y salió por la ventana. Claro. ¿Para qué sirvió? Primero, no hay duda de que se usó se contrataba nueva deuda para pagar vieja deuda, lo cual no debía haber movido el stock de deuda, porque simplemente es un canje de deuda, pero sí lo movió. Eso quiere decir que la plata se utilizó en algo más. ¿Cuál fue ese algo más? Gasto corriente. Se utilizó para gasto corriente. Y también salió la plata al exterior. Es cuestión de revisar los informes de liquidez del Banco Central para ver cómo todos los meses salía la plata al exterior. Y entonces, para no desfinanciar, digo desfinanciar, aunque utilice deliberadamente mal el término, la balanza de pagos, o sea, los flujos de ingreso de divisas al Ecuador, venía el endeudamiento. Y hoy en día tenemos un presupuesto del Estado que fundamentalmente se sostiene no solo con deuda, se sostiene con deuda, con convenios de liquidez de impagos, se sostiene con atraso y se sostiene con déficit. Así se sostiene el Y presupuesto. no pagándole al IES además. Ah, no, claro, está como parte de la deuda. Entonces, esta situación es la que no puede continuar. Cuéntanos, por favor, con detalle cuál es el mecanismo, cómo el Banco Central, las reservas del Ecuador, inclusive las recaudaciones petroleras, las recaudaciones tributarias del Estado ecuatoriano, están sirviendo como una palanca para que precisamente haya esta hemorragia permanente de dólares a través del sistema bancario privado. Bueno, primero, la reserva, ahorita está la reserva en 9.300 millones de dólares, me parece que es la última cifra que vi, 9.300. Eh, en enero del año 2023, el gobierno del señor Lazo, la reserva llega a 9.500 millones, más o menos a mitad de año. Hasta fin de año la reducen en 4.500 millones. O sea, se comen la mitad de la reserva. No nos han dicho que aquí no se puede usar la plata de la reserva porque se cae la dolarización, que esto sería el acabose de la dolarización del sistema financiero.
Cuidado, aquí a alguien se le ocurre sacar dinero de la reserva para impulsar la economía. No se puede tocar. Entonces sacaron la famosa ley de la dolarización con los cuatro sistemas que prohíbe usar un solo dólar de la Reserva Internacional y los señores se bajan 4.500 millones de dólares, es decir, el 50%, pero dándose la vuelta porque la plata igual salió de la reserva, dándose la vuelta a través de los convenios de liquidez. Es decir, ya el Banco Central no compra bonos, no compró 4.500 millones de dólares en bonos, sino que firmó unos convenios y salió la misma plata a través de los famosos convenios de liquidez, salió de la Reserva Internacional. Cuando tú ves ahora el incremento de la Reserva Internacional, ese incremento de la Reserva Internacional no se produce, te voy a decir exactamente, te voy a decir exactamente cuál es el saldo de la Reserva Internacional. Sí, aquí está, 9.313 millones de dólares al 11 de julio. Este incremento no se produce por crecimiento de la economía, porque los neoliberales dicen, esto es un éxito, tanto que la reserva se ha incrementado y está en 9.300 millones de dólares. Es un éxito de la política económica. No, no es un éxito porque ese crecimiento no viene del crecimiento económico. Si acabamos de recién salir del ciclo recesivo que dice el Banco Central ha sido menos 2% y que nosotros decimos que es menos 3,1. Pero quedémonos con la cifra oficial, menos 2%. Entonces, no tenemos pues un crecimiento económico que haya permitido incrementar así la reserva. ¿Por qué se produce ese crecimiento? Por dos motivos. Por deuda. Yo diría que por tres motivos. Por incremento de la deuda pública. Esta deuda pública que ha llegado al nivel que estamos hablando. Y luego, porque los bancos han incrementado su porcentaje, no su porcentaje, sino sus depósitos por encaje y sobreencaje. Y también las instituciones públicas. Instituciones financieras y públicas tienen más de 6.000 millones depositados en el Banco Central. Que no les, a ver, eso de aquí es importante para nuestra audiencia. A las instituciones públicas, esto es parte del austericidio al que hacía referencia Marco, es decir, Claro. se le asigna un presupuesto, pero no se le permite ejecutar, no se le permite gastar, entonces se No le está gira. engordando la cuenta única del tesoro y por tanto la Claro. reserva. Con esa reserva, ¿no es cierto? Los bancos privados pueden hacer una serie de operaciones, de productos financieros, a través de los cuales las grandes empresas mantienen la plata en el exterior. Por ejemplo, los exportadores nunca ingresan lo que han exportado porque se queda todos esos millones de dólares afuera. ¿No? Entonces, este es el punto fundamental para la fuga de capitales. Insisto, la dolarización funciona con dólares. Y aquí hay un proceso sistemático de generar una hemorragia que es brutal. Entonces, este tema que nos acaba de explicar Marco me parece que es muy, muy, muy significativo, muy, muy, ¿cómo te digo? Evidente, ¿no es cierto? El riesgo que está significando esta política económica para el país, ¿no? Pero es que, claro, entonces cuando uno se pregunta y dice, a ver, la reserva ha crecido, qué bien ahí, ¿por qué ha crecido la reserva? No es por crecimiento de la economía y del empleo, porque las cifras señalan lo contrario. Se debe al incremento de los depósitos de las instituciones financieras, buena parte de lo cual lo colocan en el exterior, en inversiones en el exterior y en sus fondos guardados en el exterior. Y otra parte la colocan en encaje, que por ley tienen que poner su plata en el Banco Central, y en el sobreencaje. Hay un sobreencaje de más o menos 1.000 millones de dólares, es decir, han depositado de más 1.000 millones de dólares en Es el decir, en Banco lugar Central. de generar crédito para la producción en el país, para que se expanda la economía, para generar puestos de trabajo, lo que tienen es especulando, porque ahora el Banco Central sí les paga intereses por esos sobreencajes. Pero es que además hay otra cosa, que tampoco tienen proyectos, tampoco tienen demanda. Y los bancos tienen temor de que los proyectos que piden financiamiento fracasen y la gente no les pueda pagar. Por eso es que tienen clientes escogidos. Pero, ¿qué proyectos si la demanda se ha contraído? Por eso digo, esta política económica es pésima para los empresarios regulares, para Claro. los verdaderos empresarios productivos, porque les quita la posibilidad de vender, pues. Si tú no tienes a quién vender, no produces más, tan simple como eso. Entonces, primer punto, esa reserva se incrementa porque hay mayores depósitos, no del sector público, sino del sector privado. No están usando los recursos para meterlo en la economía productiva, sino que lo están poniendo en el Banco Central. Y también lo están poniendo afuera. Segundo, ¿por qué más se incrementa la reserva? Por lo que tú acabas de decir hace un momento. Por la subejecución del presupuesto general del Estado.
por la subejecución del plan anual de inversión. Si tú tienes 1.800 millones de dólares y has utilizado 114 millones de dólares, estás más que subejecutando el plan anual de inversiones. Entonces tú puedes poner en el papel lo que quiera, cualquier cifra. Entonces pones presupuesto tanto, presupuesto de vendado tanto, pero ¿y el ejecutado? ¿Qué es lo que interesa realmente? Entonces, las instituciones tienen dos problemas. Uno, tres diría yo. No ejecutan el presupuesto porque porque no quieren ejecutarlo para acumular reservas. Dos, no ejecutan el presupuesto porque lo que tienen es la cifra, pero no la plata, que ocurre mucho. Tres, por ineficiencia. Y cuatro, un compendio de las tres cosas a la vez. Y cinco, Entonces, porque los propios funcionarios son de una incompetencia o de miedo de que les caiga la Contraloría, no quieren firmar nada. claro, es lo que te digo, por ineficiencia. Entonces acumulan depósitos en el Banco Central y no los usan. Entonces hay una subejecución. De hecho, la ejecución del presupuesto del Estado hasta el mes de mayo es más o menos un 40%, un 40%. Pero dentro de ese 40% tienes instituciones con una ejecución sumamente baja. Y como te dije hace un momento, de la ejecución del Plan Anual de Inversiones, mejor no hablemos porque no hay ejecución. Bueno, y en medio de eso está la insensibilidad absoluta, ¿no? Ahí está el hecho de que no haya un centavo para el Hospital Eugenio Espejo. Ahí está el Claro. hecho de la cantidad de muertos que dicen que hay con el tema de la falta de diálisis, la cantidad de Y, personas que están en riesgo de vida por el tema claro. de las diálisis, ¿no? Es terrible. Mil muertos. Ahí están las 8.000 cirugías represadas solo en el Carlos Andrade Marín. Bueno, y luego hay un elemento adicional que hace que se acumulen ahí reservas. Es que el Ministerio de Finanzas tiene más o menos un volumen de 5.000 millones de dólares de pagos no realizados al IES, a los proveedores, a los convenios de liquidez. No estoy hablando de los CETES, porque al final los CETES tú emites nuevos CETES y cambias por los nuevos CETES, los certificados de tesorería que son de corto plazo. Pero más o menos hay una bola de 5.000 millones de dólares. Si el Ministerio de Finanzas produciría pagos, por lo menos de una parte de eso, tendría que sacar el dinero que tiene en el Banco Central y la reserva bajaría, pero no lo hace. Entonces, son los elementos que te llevan a tener una reserva así. Entonces, uno pregunta, y me han preguntado a mí cuando he hablado en este tipo de conversatorios, ¿y por qué se hace eso? Porque ese es el neoliberalismo. Entonces, el neoliberalismo, con eso baja el riesgo país. Y el riesgo país ha bajado, no por crecimiento económico, sino porque ha subido la reserva, porque los tenedores de la deuda, cuando ven que un país firma un convenio con el Fondo Monetario, dicen, ajá, el Fondo Monetario va a querer incremento de impuestos, por ejemplo, va a querer que se incremente el IVA, querer que se reduzcan determinadas prestaciones sociales o que se incrementen los aportes de los trabajadores o que se incrementen los años de jubilación y este tipo de cosas que siempre propone el Fondo Monetario. Entonces va a haber plata para que nos paguen a nosotros la deuda. Mira, el riesgo país fue inventado por un economista peruano que se llama Lucho Oganes, buen amigo de un amigo mío economista. Lucho Oganes inventó el riesgo país hace algunos años y él mismo se ríe de la connotación que le han dado al riesgo país. Él trabaja en el JP Morgan ahora en Londres, antes estaba en los Estados Unidos. Porque el riesgo país es una encuesta que se hace a los tenedores de la deuda. Dice, oiga, ¿usted cree que tal país le va a pagar a usted? Dice, sí, porque han firmado un convenio con el fondo, hay medidas de fuerte contracción, se van a subir los combustibles, se va a subir el IVA, va a haber plata acumulada en la reserva y yo voy a poder cobrar, baje el riesgo país. Cuando no ven eso, entonces el riesgo país sube. Pero eso no tiene nada que ver con el estado de la economía. El riesgo país no te dice si la economía es buena o es mala. El riesgo país lo que te dice es lo que esperan los acreedores de la deuda, si van a poder cobrar o no van a poder cobrar. Es decir, la expectativa que tienen de poder cobrar. Y esas expectativas se modifican con estas medidas y esto es lo que le ha pasado al Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que están proponiendo los neoliberales? Dicen, tenemos que seguir en esta política para bajar al riesgo país y poder colocar bonos en los mercados internacionales. De paso, mira, el presupuesto del Estado tiene entre los ingresos 1.500 millones
por unos denominados activos financieros que en su momento era la entrega de Sacha. Pero como no hicieron eso, ahí está también ese hueco de 1.500 millones y también consta un financiamiento internacional, pero no se dice de dónde, ni cómo, ni cuándo. Entonces, lo que están diciendo los economistas neoliberales es que quieren colocar bonos del Estado ecuatoriano en el exterior, financiar presupuesto, pero que la tasa de interés está muy alta y que entonces tienen que seguir reduciendo el riesgo país. Y ahí es donde entramos los economistas independientes y hacemos una pregunta, y es lo que les decimos a los estudiantes de economía. Si es bueno reducir el riesgo país, Perú tiene un riesgo país de 150 puntos y emite bonos al 3%, pero tiene una reserva internacional de 80.000 millones de dólares. Pero la reducción del riesgo país tiene también que ser con base a un equilibrio social, pues. No puede ser que tú reduzcas el riesgo país y liquides a la gente. No será de tener aquí un equilibrio económico y social en que tratemos de reducir el riesgo país sin masacrar a la población, sobre todo a este ejército de pobres que hay en el Ecuador. Eso no piensan los neoliberales, pues los Ya. neoliberales no te hablan del estado de bienestar, no te hablan de equidad, no te hablan de justicia. Los neoliberales no te hablan de la exclusión, de la desigualdad, te hablan del riesgo país, te hablan de los ajustes, de la eliminación de los subsidios. ¿Te acuerdas que decían que les daba vergüenza llenar el tanque de gasolina porque aquí la gasolina era muy barata? De eso es lo que te hablan. No les interesa. Ellos consideran que los efectos sobre la pobreza, sobre el desempleo, son medidas colaterales inevitables, es lo que dicen. El otro día le oí yo a uno de los ministros de mi ley, nada más ni nada menos que al de Finanzas o el de Economía, que le decían, miren la situación que están pasando los jubilados. Aquí está esta señora jubilada que está narrando una situación crítica y el tipo contestó y dijo, ¿algún familiar la tendrá que le ayude? Qué terrible. Bueno, pero es la misma filosofía con la que empezó este gobierno. Acuérdate con el tema que cada cual vea cómo se defiende, ¿no? Cada cual coja las peras como puede. Claro, Claro, se compra una bazuca y que resuelve el tema de seguridad así, ¿no? claro, esa es la destrucción del estado del bienestar, un estado que se preocupa de la gente. Ahora, el otro extremo es igual de malo, el extremo estrictamente asistencialista, de la gente que espera que el Estado le dé todo. No, nosotros no estamos propugnando que el Estado le dé todo. Lo que estamos propugnando y lo que estamos señalando es la necesidad de tener un Estado presente, presente en sus actividades legítimas, promover la economía, promover la justicia Legítimas y social. estratégicas además, ¿no? Pero claro, promover la justicia social a un Estado que colabore en la reconstrucción de la institucionalidad y el Estado de Derecho. Y lo que vos decías, inclusive en los economistas más, lo que se llama minarquistas, ¿no? En los economistas más liberales, el tema de la seguridad era una cuestión obligatoria, era una obligación ineludible del Estado. Ni siquiera eso cumplen estos gobiernos neoliberales, ¿no? Claro, Asa Berlin, un extraordinario pensador, acuñó una frase, o quienes lo hemos leído la hemos acuñado, que yo le pongo de título, o de corolario, si tú quieres, a la crisis bancaria, al periodo bancario y a la política neoliberal. Y él decía que la libertad de los lobos significa la muerte de las ovejas. Y es evidente. He añadido yo a ese comentario de Asa Berlin uno que hizo Aristóteles y que a los señores neoliberales habría que hacerles o pedirles al menos que mediten y que piensen. Él decía, lo peor que se puede hacer es tratar como iguales a los desiguales, porque entonces la justicia social se convierte en una farsa. La verdadera equidad tiene que tomar en cuenta el punto de partida de las personas. Tú no puedes medir a todo el mundo con la misma vara porque no están en el mismo nivel. Cuando Joseph Stiglitz le dieron el Premio Nobel de Economía, él había hecho un trabajo muy importante sobre las asimetrías, ¿no? Y ponía como ejemplo y decía, ¿quién puede defenderse mejor en la vida? ¿El gerente de una empresa que estudió en Princeton o en cualquier universidad de prestigio? ¿O el pobre conserje que no ha terminado el tercer grado de escuela? ¿Quién puede defenderse mejor? Sin duda, el gerente, ¿no es cierto?, que estudió en Princeton.
Entonces él añadía y decía, entonces el Estado es el que debe venir aquí a tratar de subsanar esta desigualdad, por ejemplo, proporcionando buenos servicios públicos. Porque seguramente ese gerente tiene el dinero para tratar su salud, para educar a sus hijos, pero este otro, a este le falta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos ahí votado? ¿O viene el Estado en ayuda de él? Claro, ese es el estado del bienestar. Y en este orden de cosas, quizá convenga señalar un punto que a mi juicio por lo menos es importante, querido Pedro, y es el hecho de que yo creo que el Estado ecuatoriano es bastante ineficiente, pero la ineficiencia se puede corregir. Eso no significa que deba ser destruido, pero los neoliberales ponen como punto de partida que el Estado es ineficiente y que no hay nada que hacer. Y hacen todo lo posible para que sea cierto, una profecía autocumplida además. Claro, precisamente por lo que hemos venido señalando, ¿no? Y porque además eso les facilita lo que ellos consideran que es el debe ser, es decir, pasar al sector privado tareas importantes y sectores importantes del Estado. Pero es tan errado lo que ellos señalan, es tan equivocado, que si fuese cierto, no existirían como existen los países escandinavos, los países nórdicos en general, donde el estado del bienestar es una verdadera maravilla. Pagan altos impuestos en proporción a lo que ganan, pero tienen la salud gratuita asegurada. Una verdadera maravilla, de una enorme calidad. Igual es la educación. Las carreteras son una mesa de billar. Los servicios públicos son seguramente de los mejores del mundo, ¿no? El otro día, yo soy un defensor acérrimo de la naturaleza y de la vida, de la biodiversidad. El otro día estaba leyendo un informe sobre la calidad del aire en Suecia. Una cosa verdaderamente dramática por lo fantástico. Una calidad de aire excepcional. Los bosques que tienen, cómo cuida la gente, la estructura física que tienen, cómo cuidan su planeta, su Oye, tierra. Marco, estos temas, mira, la conversación ha estado tan interesante, un intercambio además llena de argumentos que se nos ha pasado volando el tiempo. Yo te comprometo un truco que me ha resultado, ¿ah? Te comprometo tal vez la próxima semana a tener una segunda sesión en el que tratemos de estos temas, pero también ya alternativas concretas. Te pongo dos tareas, ¿qué te parece? La una es, nos queda pendiente todo el tema del IES. Y yo creo que leí un reporte que sacaba el foro, que lo publicabas vos, que tenía datos muy distintos a los que presentó aquella comisión presidida por Augusto de la Torre y Pablo Lucio Paredes. Entonces, en las cifras, ¿sí? Uno puede tener una visión distinta respecto a la interpretación o a las salidas, pero respecto a las cifras había unas diferencias abismales. Entonces, yo creo que valdría la pena conversar más en detalle el tema del IES, que es otro de los grandes desfalcos que va a haber en el país. Y el otro es entrar ya a la cuestión de las alternativas, haciendo estos paralelos. ¿Qué harías vos si fueras ministro de Finanzas ahorita? ¿Te parece? Si presidirías Pero claro, un yo creo gobierno. que una de las cosas importantes que debemos hacer quienes estamos hablando los temas económicos o comentando los temas económicos es sugerir las alternativas de solución para salir, como yo digo, del hueco. De manera que con mucho gusto, de hecho yo presenté un ensayo de alternativas para tratar de liberarnos o liberarnos de esta situación que con mucho gusto, al que con mucho gusto me puedo referir. Solamente déjame decirte algo como para que la gente lo piense. El Estado le está debiendo 27.300 millones de dólares al IES. Se presenta al IES como una institución que está quebrada. Esta famosa comisión prácticamente decía que había que darle los santos óleos. El tema del IES no es que sean insuficientes las aportaciones que realizan trabajadores y empleadores. Los insuficientes son los trabajadores. Faltan trabajadores para que los aportes crezcan. Pero además del IES, tiene un presupuesto de 10.300 millones, recibe anualmente más de 5.000 millones en aportes y el otro El 50%. reporte creo que decía 3.500, imagínate, No, solamente ahí no, es la no, diferencia yo te que. estoy hablando con base al presupuesto del IES, o sea, fuente IES. Recibe más de 5.000 millones en aporte. Y el otro 50% de los 10.300, que es el último presupuesto, la mitad viene de las inversiones. Y aquí yo quiero desmitificar una de las grandes tonterías que se ha hecho. Se ha dicho que
se llevó la plata del IES. Eso es lo que se dice. Y se dice así. ¿Que quién se cortó justo ese rato? Se ha dicho que quién se llevó la Ha plata del dicho IES. que el gobierno de la Revolución Ciudadana se llevó la plata del IES y que por eso es la quiebra de la seguridad social. Eso dicen algunos comentaristas neoliberales, sobre todo de Guayaquil. Ahí hay un señor bastante mayor que siempre está diciendo estas cosas. Yo creo que está ya medio decrépito, pero dice. Ahora nada más leí una de las barbaridades que ha analizado sobre la política monetaria. Bueno, el hecho es de que el IES, el mejor cliente del IES es el Estado ecuatoriano. Claro, por supuesto, con ciertas pautas y con ciertas normas y con cierto volumen y con cierto tamaño. Pero el Estado ecuatoriano es el único que le paga más del 6% por los bonos que le coloca, porque las inversiones del IES están por debajo del 4% de rentabilidad. Entonces, para el IES ha sido un muy buen negocio. El Estado nunca le ha dejado de pagar, me refiero a los intereses de los bonos que se colocaron en la Revolución Ciudadana y que también los colocó Moreno, los colocó Lazo y ahora también los ha colocado este gobierno. Acaban de colocar más de 2.000 millones de dólares. Siempre se le ha colocado ese dinero al IES porque tiene liquidez. Eso es muy distinto a decir que se han llevado la plata. Entonces, lo que hay que hacer es, sí, una reestructuración del IES, porque hay verdaderas mafias en general en el sistema de salud y de seguridad social. Como Dejémosle, es la... dejémosle ahí, Marco, para mantener el suspenso, el viejo truco del marketing para la próxima semana. Misma hora, mismo canal, ¿qué te parece? Claro, con mucho gusto, ahí hablaremos de esto. Y sobre todo, ah, me permitirás entonces hacer los planteamientos de lo que a mi juicio debería ser el debe ser de la economía ecuatoriana para salir de este hueco, porque la gente tiene que saber que se puede salir de esto. Solamente quiero concluir 30 segundos diciéndote lo siguiente. La peor depresión que ha habido en la historia de la humanidad es la depresión de los años 30, donde los niveles de desempleo en Estados Unidos sobrepasaron el 30%, las acciones perdieron su valor, los suicidios eran todos los días, gente que se botaba de los edificios porque perdían su dinero, los bancos quebraron, más de 4.000. Bueno, una verdadera desgracia lo que pasó ese famoso o Viernes Negro o Jueves Negro. Pero la depresión de los años 30 se subsanó o tomó en subsanarse menos de 10 años. Y Estados Unidos y el mundo, porque tuvo una repercusión mundial, con las políticas de John Maynard Keynes, el mundo salió adelante de la Gran Depresión en menos de 10 años. Nosotros aquí llevamos 8 de esto. Y no solo que no salimos, sino que nos seguimos hundiendo. Cada vez más adentro. Lo obvio es pensar que hay algo que se está haciendo mal y que hay que cambiar. Y que este gobierno que inicia su segundo mandato tiene la oportunidad de cambiar y que la gente debe exigir que se cambie, porque la gente debe ser un actor fundamental en el cambio, no solamente los economistas. Un gran abrazo, Marco, ha sido un gusto. Hasta la próxima Oh, semana para entonces, mí un gusto. comprometido. Hasta la próxima semana. Muchas Que pases gracias. muy bien, chaito.